Hubo un tiempo en que los Toronto Blue Jays parecían destinados a la grandeza, un equipo joven, explosivo y con una energía contagiosa, liderado por Vladimir Guerrero Jr., quien deslumbraba al mundo del béisbol compitiendo directamente con Shohei Ohtani por el jugador más valioso. La ciudad de Toronto vibraba con la ilusión de una dinastía en construcción, pero la realidad fue otra. Lo que prometía ser el inicio de un reinado se convirtió en una historia de frustraciones y oportunidades desperdiciadas. El tiempo ha pasado y el brillo de aquella promesa se ha desvanecido. Cada temporada ha traído nuevas decepciones, con un equipo que parece incapaz de dar el salto definitivo. Y lo que es más preocupante, a pesar de ofrecer contratos multimillonarios, los jugadores estrella han evitado firmar con Toronto. Shohei Ohtani, Juan Soto, Carlos Correa y otros han optado por otros destinos. ¿Por qué? ¿No confían en el proyecto? ¿O acaso los altos impuestos en Canadá hacen que esas grandes ofertas sean menos atractivas de lo que parecen? La gerencia sigue sin respuestas, mientras la franquicia se tambalea al borde del abismo. Uno de los factores más ignorados en esta ecuación, como les mencioné, es el impacto de los impuestos en Canadá. A diferencia de equipos en estados como Texas o Florida, donde no se pagan impuestos estatales sobre los ingresos, los jugadores que firman con Toronto enfrentan una carga fiscal significativamente mayor. En Ontario, la tasa impositiva combinada, federal y provincial, puede superar el 50%, lo que significa que, a pesar de recibir contratos millonarios, su salario neto es considerablemente menor que el de un jugador en otras ciudades. Esto explica por qué tantas estrellas han optado por rechazar ofertas de los Blue Jays, incluso cuando son las más altas en el mercado. Para muchos, el dinero ofrecido en Toronto no es tan atractivo cuando se considera cuánto realmente podrán llevarse a casa. Un claro ejemplo de esto es el contrato de George Springer, quien firmó con los Blue Jays por 6 años y $150 millones. A simple vista parecía un gran acuerdo, pero con los impuestos en Canadá, su ingreso real se vio afectado de manera drástica. De esos 150 millones, después de deducciones fiscales, Springer terminará recibiendo aproximadamente $75 millones netos, una cifra muy inferior a lo que podría haber ganado en otro equipo con una carga impositiva más baja. Esta es una de las razones por las que tantas estrellas han optado por rechazar ofertas de los Blue Jays, incluso cuando son las más altas en el mercado. Para muchos, el dinero ofrecido en Toronto no es tan atractivo cuando se considera cuánto realmente podrán llevarse a casa. Cada año que pasa, la incertidumbre crece y la sensación de desesperación se apodera de Toronto. La temporada 2025 no es solo otra oportunidad de competir, es una batalla contra el tiempo. La única misión que podría evitar el colapso definitivo de esta franquicia es lograr la renovación de Vladimir Guerrero Jr. Si al final de la temporada no llegan a un acuerdo, el rostro de esta generación de los Blue Jays podría marcharse, dejando al equipo sin identidad y sin rumbo. Las apuestas nunca han sido tan altas y la pregunta es, ¿está Toronto preparado para enfrentar su destino o simplemente verá cómo su estrella más brillante se desvanece en la agencia libre? La realidad es dura y en Toronto lo están viviendo de la peor manera, porque la caída de los Blue Jays no solo es una historia de derrotas, sino de errores, arrogancia y una cultura que nunca supo adaptarse. Y lo peor de todo es que esto apenas comienza. La última vez que los Blue Jays fueron realmente emocionantes fue en el último día de la temporada 2021. Aplastaron a los Orioles 12-4 y aunque no dependían de ellos mismos para clasificar, la esperanza estaba en el aire, pero al final los Yankees y los Red Sox ganaron sus respectivos juegos, dejándolos fuera de los playoffs. Ese equipo tenía algo especial. Guerrero Jr. parecía destinado a convertirse en una superestrella generacional. Marcus Semien había roto récords en la segunda base. Robbie Ray estaba a punto de ser nombrado el mejor lanzador de la Liga Americana. Todo el núcleo estaba en su mejor momento y la confianza en Toronto estaba por las nubes. Tanta era la seguridad en sí mismos que Vladimir Guerrero Jr. lo dejó claro con una frase que quedó grabada en la memoria de los fanáticos. El 2021 fue solo el tráiler, ahora van a ver la película. Pero la película que Toronto y sus aficionados esperaban terminó siendo una historia de frustraciones y oportunidades desperdiciadas. Cuando por fin lograron llegar a la postemporada en 2022, las cosas no fueron como las imaginaron. Se enfrentaron a los Seattle Mariners en la serie de comodines y el encargado de abrir el juego 1 en Toronto fue Alek Manoah, un lanzador joven y dominante que parecía listo para ser la cara de la rotación. Pero cuando le preguntaron sobre la presión de lanzar en su primer juego de playoffs, su respuesta fue simple. La presión es algo que pones en tus neumáticos. Unas horas después, Manoah era apaleado, permitiendo 4 carreras en menos de 6 entradas, incluyendo un jonrón demoledor de Cal Raleigh. Y lo peor de todo es que la ofensiva de Toronto no hizo absolutamente nada. No anotaron ni una sola carrera. Guerrero Jr., quien había sido la cara de este equipo, tampoco estuvo a la altura. Terminó la postemporada sin conectar un solo cuadrangular y con un OPS por debajo de .600, números preocupantes para un jugador de su calibre. Fue un reflejo de su temporada regular, donde su línea ofensiva
de 274 de promedio de bateo con apenas 32 cuadrangulares estuvo muy por debajo de lo que se esperaba de él tras su brillante 2021. Toronto había construido su proyecto alrededor de Guerrero, pero la realidad estaba golpeando fuerte. Su superestrella no estaba respondiendo en los momentos clave y la franquicia seguía acumulando fracasos en los momentos más importantes. El juego 2 fue la definición de una pesadilla. Toronto ganaba 8-1 en la sexta entrada. Tenían un 99% de probabilidades de forzar un juego 3, pero en cuestión de minutos todo se derrumbó. Seattle remontó de forma histórica y Toronto perdió 10-9. Guerrero Jr. tuvo la oportunidad de ser el héroe, pero falló. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la temporada terminó. Fue un golpe durísimo para una franquicia que llevó años construyendo este equipo con la esperanza de verlos triunfar. Pero lo que no se dieron cuenta en ese momento es que quizás ese era el principio del fin. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. Alek Manoah pasó de ser un All-Star a un desastre total. Terminó siendo enviado a las ligas menores y ni siquiera quiso aceptar su asignación. Hoy, ni siquiera está lanzando y su futuro en el béisbol es incierto. Vladimir Guerrero Jr. tuvo un inicio de temporada 2024 para el olvido, con un bajo promedio de bateo y una falta de poder preocupante. Sin embargo, conforme avanzó el año, algo cambió. Recuperó su mejor versión, cerrando la temporada con un impresionante promedio de bateo de 320 y 30 cuadrangulares, números que recordaban al Vladimir que deslumbró en 2021. Pero a pesar de su resurgimiento, el equipo en su conjunto se veía perdido, sin rumbo y sin una identidad clara, terminando en último lugar en su división. Sin embargo, Toronto firmó a Anthony Santander en la temporada muerta y acabaron de firmar también al lanzador Max Scherzer, pero estos movimientos no parecen ser suficientes para cambiar la realidad del equipo. Guerrero Jr. ahora enfrenta una decisión crucial: arriesgarse a seguir con una franquicia que no le ofrece garantías de éxito o buscar un nuevo hogar donde pueda competir por un campeonato. Vladimir Guerrero Jr. ha sido contundente en sus declaraciones. Se encuentra dispuesto a continuar en Toronto, pero ha establecido un plazo límite hasta el inicio de la próxima temporada para alcanzar un acuerdo. No desea cargar con la presión de las negociaciones en pleno calendario de juegos, algo que podría distraerlo a él y al equipo de su principal objetivo, ganar. Sin embargo, a medida que pasan las semanas, las conversaciones con la gerencia permanecen estancadas. Para colmo, el propio Vladimir ha insinuado que, de no ver avances concretos, podría evaluar ofertas de otras franquicias en la agencia libre. Esta incertidumbre no es solo un golpe para la fanaticada, sino también para la moral de un equipo que cada vez parece más inestable. El problema no se reduce únicamente a la situación contractual de Guerrero Jr. Toronto ha estado buscando desesperadamente un gran fichaje desde hace tiempo, con el fin de consolidar un proyecto que ilusione tanto a los jugadores como a la afición. Nombres como Shohei Ohtani, Juan Soto, Corbin Burnes y Carlos Correa han estado en la mira de la directiva, llegando a ser rumorados como objetivos prioritarios. Sin embargo, todos ellos en distintas etapas han rechazado a los Blue Jays. Es como si cada vez que surge un gran agente libre, el nombre de Toronto apareciera entre los principales interesados, solo para desvanecerse cuando el jugador finalmente firma con otro equipo. Es cierto que lograron un golpe de efecto al hacerse con Anthony Santander, pero hasta ahora no ha sido suficiente para paliar la sensación de que el equipo no termina de convencer a las estrellas. El año 2025 podría marcar el final definitivo de esta era para los Blue Jays. Si todo sigue el rumbo actual, es muy posible que Vladimir Guerrero Jr. pruebe la agencia libre. Mientras tanto, George Springer, quien ostenta el contrato más grande en la historia del equipo, ya no muestra el mismo rendimiento que antes, y esa joven base que prometía tanto simplemente no dio el salto que todos esperaban. Bo Bichette, que en 2023 tuvo un brillante WAR de 4.9 y se posicionó como uno de los mejores campo cortos de las grandes ligas, vivió un 2024 para el olvido. Terminó con un WAR negativo, bateando apenas para 225 y conectando solo 4 cuadrangulares. Además, los Blue Jays dejaron ir a jugadores estelares como Teoscar Hernández, quien ahora brilla con los Dodgers y se ha convertido en una de las piezas clave de su nuevo equipo. Aquella escuadra estelar que los Jays tuvieron entre 2021 y 2022 se ha ido desmoronando poco a poco, y lo que alguna vez se vislumbró como un futuro lleno de luz ahora se convierte en un porvenir incierto. Por otro lado, tampoco hay una explicación clara de lo que sucedió con Alek Manoah. Tras un 2021 y 2022 increíbles, culminando con un WAR de 6 en 2022, se convirtió en uno de los mejores lanzadores de las mayores. Sin embargo, con la misma rapidez con la que surgió, desapareció al año siguiente. En 2023 registró
registró un WAR negativo y no ha logrado reencontrarse con aquel dominio que exhibió en sus primeras temporadas. La ventana de oportunidad se está cerrando y el reloj no se detiene. La historia reciente de los Blue Jays deja una lección de vida. No basta el talento ni se puede dar el éxito por hecho. Si no aprendes de tus errores y evolucionas cuando es necesario, corres el riesgo de convertirte en tan solo un recuerdo de lo que pudo haber sido. Los Blue Jays han tocado fondo y quizá esto sea solo el principio de algo más grande. El tiempo dirá si la franquicia logra reconstruirse y tomar nota de sus desaciertos o si quedará atrapada en un ciclo interminable de decepciones. Pero hay algo seguro: el béisbol no espera a nadie. Las oportunidades se van, los jugadores cambian y la historia solo recuerda a aquellos que supieron aprovechar su momento. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en la próxima.